Primera parte. La lógica de Dios, o llamado también amor de transacción. La lógica del mundo, o llamado amor de transacción. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar en lo que podemos llamar la lógica de Dios. Algo así como la manera de pensar de Dios. No parece muy lógica la reacción de David. David sigue las normas propias del duelo, rasga sus vestiduras y entra en un prolongado ayuno. Luego pronuncia una elegía, una lamentación por la muerte de Saúl. Eso no parece lógico. En el Evangelio encontramos otra escena que se conecta con esta misma idea. Los parientes de Jesús vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Esa manera de vivir de Cristo no es razonable. Que una persona se entregue como se entregó Cristo no es razonable. Que esté abrumado, que parezca echarse encima las necesidades de tantas y tantas personas, no es lógico. Lo lógico en el caso de la primera lectura, ¿qué hubiera sido? Lo lógico hubiera sido que David se hubiera alegrado. Se me acabó un problema. Tal vez hubiera resultado muy normal, muy explicable. Esa es la lógica del mundo. Pero David no sigue la lógica del mundo. Podemos decir que sigue la lógica de Dios. Podemos ver en un pasaje diferente del Evangelio estas dos lógicas en acción. Ustedes recuerdan aquel pasaje de la viuda pobre, y Jesús ve que la viuda entrega lo último que le quedaba. Observemos el comportamiento de dos tipos de personas. Jesús dice, esta ha dado lo que tenía para vivir. Que una persona le entregue a Dios, que le entregue al templo todo lo que tiene para vivir, es absurdo. Pero Jesús elogia el comportamiento de esa viuda. Y mientras tanto mira con escepticismo a los otros que dan sumas considerables. Pero he aquí lo que dice Cristo, han dado de lo que les sobra. Entonces la lógica del mundo es que uno sí debe dar, pero sin alterar la propia vida. Santa Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela. El dolor significa está impactando mis intereses. El dolor significa está impactando mis intereses. Pero el dar, según la lógica del mundo, tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? Que no me afecte, que no afecte mis intereses. En cambio, Cristo está dando de una manera diferente. Cristo está dando su vida. La vida entera de Cristo fue donación, sobre todo el tiempo de su ministerio público. No empezó a dar la vida con el primer latigazo. Empezó a dar la vida con el primer palpitar de su corazón. Aquí estoy para hacer tu voluntad, dice el entrar en este mundo. Entonces, la lógica del mundo es, hay que dar pero sin afectarme. Eso quiere decir que mientras mis intereses estén a salvo, mientras mis gustos estén a salvo, ¿cuál es el grave problema de esa mentalidad? Esa mentalidad, que es la propia de la lógica del mundo, se conoce también como la lógica de la transacción. Lógica de la transacción, que significa que en el fondo espero un retorno de popularidad, un retorno de tranquilidad de conciencia, un retorno también de ganancia, un retorno de bajar los impuestos. El hacer donaciones en un país como Estados Unidos, eso se te descuenta automáticamente de los impuestos. Eso quiere decir lógica de la transacción. En realidad no estoy dando de mí. Esa es la lógica del mundo.
Pero ¿cuál es el problema de la lógica de la transacción? Que la lógica de la transacción deja en abandono a las personas más vulnerables de la sociedad. Porque esas son las personas que precisamente no tienen mucho para dar en cambio. De modo que en lugar de la lógica del mundo, en lugar de la lógica de la transacción, Jesús trae algo diferente. La lógica de un amor sin retorno. La lógica de un amor sin límite. Y ese es el amor que evangeliza. ¿Por qué? Porque resulta que el evangelio llega a nuestra vida muchas veces por la puerta de la perplejidad. Es el amor de perplejidad. ¿Por qué esta persona hace esto por mí? ¿Por qué lo hace? En el momento en el que tú das un amor sin retorno, tú te conviertes en vehículo del amor de Dios. Tú te conviertes en vehículo del amor de Dios, porque así ama a Dios. Jesús dice, Dios es el que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, que la ley del dar de Dios no está determinada por el destinatario, sino solamente por el origen. El dar de Dios depende únicamente del origen. Y si tú piensas en el tamaño del sol, y piensas que la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, y tú miras el puntico que es la Tierra comparado con el Sol, y tú miras todo lo que la Tierra recibe, ¿qué significa eso? Que la inmensa mayoría de lo que da el Sol se pierde en el espacio infinito, pero al Sol parece no importarle eso. Es como una imagen de la manera como Dios ama. Una de las definiciones más bellas del amor de gratuidad o de la lógica de Dios. El amor de Dios es un amor determinado solamente por el origen, no por el destinatario. Por su parte, el amor de transacción, el amor de la lógica del mundo siempre está pendiente de la respuesta. El ejemplo típico del amor según el mundo, la lógica del mundo, el amor de transacción, todo eso es lo mismo. Es aquella frase famosa que ustedes y yo hemos oído muchas veces y que tal vez la hemos dicho. Pero quien haya dicho esa palabra, quien haya dicho la frase que yo voy a decir ahora, debería realmente enjuagarse la boca, ojalá con agua bendita. La frase es esta: como me traten, trato. Como me traten, trato. Esa es la frase. Si has dicho esa frase, pídele perdón a Dios, porque ese es el lema de la lógica de la transacción, ese es el lema del amor según el mundo. Como me traten, trato. Si me tratan bien, ahí me tienen. Si me tratan mal, se verán conmigo. Esa es la lógica del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Como me traten, trato, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mi comportamiento está determinado por el destinatario. Si el destinatario es agradecido, o si me es útil, o si me cae bien, o si me es útil, o si me cae bien, entonces lo trato bien. Es el amor determinado por el destinatario.